Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que en este momento empiezan pues a estar en la misma sintonía de este programa de Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba semana con semana tenemos la oportunidad de estar con ustedes para ir aprendiendo, para ir compartiendo, para ir informando y también pues para irnos formando. Con el pasar del tiempo, de este espacio, de este programa, hemos ido aprendiendo la necesidad que todos tenemos de seguir clarificando diversos elementos de nuestra vida de fe, de nuestra expresión también de fe. Y creo que a lo largo del programa, de estos programas que hemos realizado hasta ahora, hemos tenido esa oportunidad de ir abordando diversas temáticas que vayan ayudándonos en algunos momentos a informarnos, pero también a formarnos sobre lo que nosotros creemos, para que con esas bases sólidas de nuestra fe podamos seguir acrecentando también en nosotros el compromiso de nuestra vida cristiana. Es por eso que semana con semana tenemos la oportunidad de ir abordando esta diversidad de temas, donde vamos precisamente pues abordando las realidades que nos toca vivir como iglesia, la riqueza de la misma iglesia en la diversidad de pastorales, en la diversidad de trabajos, en la diversidad de segmentos que al interior de la iglesia se esfuerzan por ese trabajo en conjunto para seguir sembrando el reino de Dios. A propósito de que ayer el mensaje del Evangelio nos hablaba del reino de Dios, la iglesia tiene como tarea especial, primordial, el anuncio de ese reino que con Jesucristo se ha inaugurado, se ha instaurado entre nosotros y vamos caminando hacia la participación plena de ese reino. Soy el Padre Marcos Rolando Hernández Vega y desde la diócesis de Orizaba compartimos con todos ustedes con mucho gusto este programa, y también semana con semana tenemos entre nosotros invitados que en medio de sus actividades y agendas muchas veces muy ocupadas hacen un espacio para venir a compartir con nosotros estos temas que vamos abordando. Por eso es que les invitamos para que pues vayamos disponiéndonos en este tiempo, en este ratito que tenemos para poder estar en esta sintonía de Evangelízate y pues seguir evangelizándonos los unos a los otros, y con la experiencia de este programa también tener más elementos para compartir en el hogar, para compartir en la familia, con los amigos, con aquellas personas con quienes ordinariamente pues tenemos la oportunidad de convivir o de coincidir. Así es que es un gusto como cada oportunidad que tenemos de estar aquí con ustedes cada lunes, compartir y bueno, pues abordar estos temas. Hoy tenemos como cada lunes, así les decía, un invitado especial que quisiera que antes, o más bien que dentro de su presentación, nos comparta un poco la experiencia de esta primera etapa también en esta vida, pues voy a adelantar un poquito de quién es, ministerial. Y que seguramente desde donde nosotros estamos en las familias, en donde nosotros vamos desenvolviéndonos, que podamos también ir pensando o valorando la importancia de la presencia vocacional en la familia, manifestada de muchas maneras, o cómo Dios llega a través de muchos de nosotros pues a los corazones para que pueda irlos transformando. Así es que pues bienvenido. Gracias, Padre Marcos, un gusto saludarles. Mi nombre es el Padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez. Ya he estado aquí en el programa en algunas otras ocasiones y ciertamente todavía soy de los neopresbíteros, pero ya mañana tendremos un nuevo sacerdote en la diócesis de Orizaba, el Padre César Cepagua Gutiérrez. Y la experiencia de estos primeros meses de ministerio, pues es una experiencia de encuentro con el Señor en la comunidad, porque la vida del seminario es maravillosa en su momento, es un tiempo formativo, pero después el aprendizaje viene en la vida diaria, ya en el trato con la gente, en la administración de los sacramentos, en la formación del pueblo de Dios a través del acompañamiento de grupos, y es una experiencia fascinante de encuentro donde se comparte no solo el conocimiento, sino sobre todo y principalmente la vida misma. Y seguramente que, Miguel, antes de adentrarnos a la temática de este día,
con mucha alegría, con mucho entusiasmo, vas viviendo este primer año, estas primicias del ministerio sacerdotal, aprendiendo, como tú dices, muchas cosas, valorando otras muchas también que tal vez desde el seminario no las alcanzamos a dimensionar, y vocacionalmente también descubriendo cómo Dios es tan maravilloso que va actuando en nuestra vida y que poco a poco nos va volviendo instrumentos para su gracia. Y es que efectivamente Dios nos llama de las circunstancias histórico-sociales donde estamos y nos coloca en lugares donde nos va formando. Toda la vida es formación. Ahora lo voy comprendiendo un poquito más, ¿no? Formación permanente, acompañamiento hacia el pueblo, pero también el creer que uno todavía no está acabado, que tiene uno que ir mejorando. Oye, Padre Miguel, y qué interesante es e importante, ¿verdad? Que desde el hogar, pero tal vez también desde el aspecto comunitario, vayan sembrando en nosotros esa semilla de fe en la que poco a poco empieza a desenvolverse, a crecer, como escuchábamos en el Evangelio de ayer, que sin darnos cuenta va brotando, va creciendo, y cuando nos volvemos más conscientes de esta grandeza del Señor, es porque empieza a dar frutos en nosotros, algo que alguien sembró y que tal vez no le toca como tal cosechar, pero que mucho de aquello del que alguien sembró tiene que ver no solamente y directamente con la familia, sino con todo un ambiente en el que nacemos, en el que se nos empapa también de esa expresión popular de fe, que mucho va haciendo en nuestra vida para tomar esa decisión de decir, voy a ir a descubrir si el Señor me llama, y también para darme cuenta con el pasar del tiempo, de los años, cómo verdaderamente que el Señor nos va transformando. Y hablando del Evangelio del día de ayer, las que siembran esa semilla casi siempre, por lo general, son las mamás, las mujeres, la presencia femenina que transmite la fe a los hijos, ¿no? La mamá, la catequista, la encargada de algún grupo en la iglesia, y el encuentro que se da con Dios se debe a esas personas que con su testimonio, con su estilo de vida, con el estar insistiendo a veces, hacen cosas, contribuyen a un proceso donde Dios después nos hace dar frutos. Y por lo tanto es la oportunidad también para motivar a quienes seguramente que entre ustedes que nos están viendo y escuchando, pues tal vez realizan alguna labor dentro de su comunidad eclesial y que para muchos pareciera que no tiene tanta repercusión, pero miren que una de las grandes repercusiones que tiene quien desde pequeños se preocupa por la educación en la vida de fe, quien en la etapa de infancia pues se encarga de la catequesis, quien como papá, como mamá, como parientes de los hijos, pues también se van preocupando por impartirles algún poco de ese conocimiento de la vida de fe, quienes más adelante también en el compromiso de seguir acompañando en la vida de fe, se comprometen. Pensemos en los padrinos, ¿verdad?, de los sacramentos que asumen con responsabilidad su tarea. Pensemos en la catequista, pensemos en el grupo, pensemos en quienes coordinan un grupo, alguna asociación, algún movimiento que van sembrando semillas y que poco a poco se van cerciorando o vamos siendo nosotros testigos de aquello que se siembra. Y por eso la importancia de, pues ahora de poder tener aquí entre nosotros a el Padre Miguel, que desde luego viene a compartirnos desde su experiencia ahora un tema tan especial que estamos comenzando a vivir aquí en nuestra diócesis de Orizaba, que es el año jubilar. El año jubilar que lo hemos iniciado a partir del pasado 13 de junio, al cumplir 24 años nuestra iglesia particular como diócesis, y de lo cual vamos a hablarles en el siguiente momento. Entonces, después de comerciales regresamos.
Ya estamos de vuelta con ustedes en este segundo bloque, en el que el primero nos ha ayudado a identificar la riqueza eclesial, sobre todo cuando de la transmisión de la vida de fe se trata, pensando en todos los agentes intermediarios para poder realizar la obra de Dios en nosotros son indispensables para poder realizar esta misión, esta tarea tan especial y privilegiada primero del reino de Dios, con esa conciencia de saber que como bautizados todos estamos comprometidos, pero hay quienes se comprometen un poco más mediante la respuesta a algún servicio en su comunidad, mediante la respuesta a alguna invitación que se les hace a servir, y otros más a quienes el Señor nos concede el ministerio sacerdotal, el orden del sacerdocio, también con esa dicha especial, primero de responder porque alguien sembró en nosotros la semilla, y después de perseverar y de volvernos verdaderos servidores siempre, como nos decía uno de nuestros obispos, siempre para servir con alegría. Y posteriormente, pues con esta expresión que nuestro obispo actual también pues tiene muy claro entre nosotros, de decir, solo somos siervos, y como siervos nos toca esa vivencia y ese anuncio del reino de Dios. Es así que nuestra iglesia particular, la diócesis de Orizaba, hace algunos años, ahora vamos adentrándonos a este tema, la temática del jubileo que estamos iniciando. Hace algunos años comenzamos a vivir de una manera más especial nuestro ser iglesia, pero el ser iglesia diocesana para llegar a ese momento, tuvo que pasar todo un antecedente que fue manifestando la necesidad de que no solo se hablara de una iglesia arquidiocesana con una extensión pues muy amplia, sino que se hablara y se mirara concretamente la realidad y la necesidad en la misma. Por eso, Padre Miguel, si quisieras compartirnos esa tarea tan especial que se tiene previamente a que se pueda erigir como tal una diócesis. Mira, creo que históricamente hablando, el tema del nacimiento de las diócesis de Córdoba y Orizaba corresponde a una necesidad. Y la necesidad era la atención pastoral del pueblo de Dios disperso en estas regiones ya un tanto alejadas de la capital del estado y de la sede de la arquidiócesis. Y para la creación de una nueva diócesis, pues no es solamente porque al obispo se le ocurrió, sino porque hay una necesidad y se consulta también con el presbiterio para ver la conveniencia de la misma antes de hacer todos los procedimientos que implica. Históricamente hablando, la arquidiócesis de Jalapa era un territorio demasiado amplio, y antes de hablar del desprendimiento de Orizaba y Córdoba, sí podemos hablar de el desprendimiento de Papantla y de Veracruz para dar paso a una mayor cercanía y presencia de los pastores con su propio pueblo, cada obispo con la nueva diócesis naciente. Creo que a muchos de nosotros hablamos de nosotros como nuevas generaciones, tal vez no alcanzamos a dimensionar todo ese trabajo que previamente se hacía o se tenía que realizar, sobre todo pensando en quien encabezaba la diócesis en su tiempo, Monseñor Sergio Cardenal Obeso Rivera, que desde luego se desvivió en el llegar a todas aquellas comunidades, aún en las dificultades que se tenían para trasladarse, para comunicarse, para poder estar allí pues días, porque no era ir de un día para otro, ir y regresar en el mismo día, implicaba todo un esfuerzo. Hace poco tiempo, cuando se acercaba todo este festejo de la apertura de nuestro año jubilar, decía una persona, pero es como antes eran capaces de ir a tantos lugares y a tantas distancias para ir a realizar las actividades sacramentales o el anuncio de la palabra de Dios, y ahora en un solo día van y vienen. Pero no se tenía en cuenta que cuando un obispo, arzobispo en este caso, se iba a alguna ruta de la arquidiócesis, pues tenía que descuidar muchas otras cosas en la cabecera de la diócesis, y como la comunicación era también complicada para ese entonces,
pues desde luego que a veces eran días de no presencia de quien encabezaba una diócesis, y siempre por cualquier necesidad, siempre por cualquier situación que acontecía, pues es importante que la cabeza esté siempre presente y al tanto de las situaciones que van aconteciendo en una diócesis. Pero qué importante también, porque ahora que nos toca ya disfrutar, podemos decir así, de los beneficios de una diócesis, una iglesia particular, con un territorio más reducido, pues ya con mucha facilidad vemos muchas ventajas. Pero también, Padre Miguel, qué difícil debió haber sido para quienes en su tiempo tenían que realizar su labor como párrocos en territorios tan amplios y con dificultades muy marcadas. Mira, para hablar de la diócesis de Orizaba, la historia de la diócesis se remonta a la historia de la diócesis de Veracruz, y nos podría situar bastante bien la experiencia de San Rafael Guízar y Valencia, a propósito de lo que mencionas, que en sus visitas pastorales, en sus misiones, pues era trazar rutas, salir de la sede episcopal, y pues en el traslado ciertamente había quien delegaba para las funciones propias en la catedral, pero el obispo salía a recorrer territorios a caballo, en mula, caminando, en regiones inhóspitas, con accesos difíciles, ¿no? Después se van trazando nuevas vías de comunicación, va apareciendo ya pues más la actividad industrial, y con ello también el desplazamiento urbano a través de los vehículos, y empieza ya un proceso un poco más, pues más facilitador de los desplazamientos. Pero eso no implica que cuando era arquidiócesis de Jalapa hubiera zonas todavía de difícil acceso. Algunos de los presbíteros de nuestra diócesis, ya mayores, pues comparten esa experiencia de caminar, por ejemplo, hasta Tehuipango y esas regiones, porque no había entrada para un vehículo. Ahora es mucho más fácil, es fácil ir a Tehuipango, por ejemplo. 3 horas, 2 horas y media ya estás ahí. Y entonces era un día para llegar a esos lugares, ¿no? Horas de camino, dificultades de la misma zona geográfica, porque en tiempos de lluvias, deslaves, lodazales y demás, ¿no? Sí, y vuelvo a lo que decía, que tal vez ahora nosotros como nuevas generaciones no nos toca primero imaginar la realidad concreta de las personas que tenían que caminar bajo la lluvia, bajo el sol, en medio del lodo, en todas las veredas para llegar allá, con todo lo que tenían que trasladar de un lugar a otro, con toda la situación que se podía presentar en una comunidad para regresar también. Entonces, muchas situaciones que desde luego en un obispo, siempre con una mentalidad pues de atención a su iglesia particular, empieza a brotar como ese pensamiento, y también a raíz de lo que se va escuchando entre el presbiterio, entre los mismos fieles que abarcan todo el territorio arquidiocesano, se empieza a escuchar la necesidad de crear una o 2 diócesis nuevas a partir de ese territorio que se tiene, mirando todas estas realidades, estas dificultades, y sobre todo pensando en una iglesia que se está extendiendo, que está creciendo, y que creciendo la cantidad o el número de fieles a atender, necesita por supuesto de una cercanía todavía pues más constante, y para esto pues qué mejor que ser diócesis. Nosotros lo decimos fácil, pero fueron años que en los cuales la gestión previa al inicio de las diócesis que ahora conocemos, Córdoba y Orizaba, pues tuvieron que pasar por muchos momentos, por muchas situaciones, por muchos escalones, para que al final de cuentas pudiera darse esta gracia tan grande. Pero bueno, al regresar continuamos. Estamos de vuelta con ustedes en este tercer bloque, pero ahora vamos con los saludos con Fátima Aparicio. Gracias.
María del Carmen Martínez. Buenas noches, Padre Marcos, y saludos al Padre Miguel. Diana Corona. Saludos desde Santana. Bendecido sea nuestro jubileo. Marta Romero saluda al Padre Marcos Rolando e invitado. Sin duda alguna la vocación es un regalo de Dios. Josué Campos. ¿Cómo se discierne la vocación? Ángel Gael Huerta. Saludos Diócesis de Orizaba. Felicitaciones por sus 24 años. Saraí Aguirre. Buenas noches. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Jimena Gómez. Bendiciones a ambos sacerdotes desde la Colonia Modelo. Miguel Díaz. Si tengo inquietud vocacional, ¿dónde debo acudir? Gracias. Saludos a Adela Edith y a Elin Bravo de Barrio Nuevo. Las breves de la diócesis. Que la gracia del Señor nos conceda que la palabra que siembra en nosotros dé fruto y alimentándonos con su cuerpo y sangre, nos permita desarrollar y crecer con calma, con paciencia, nuestros procesos de vida cristiana, pidió el obispo Eduardo Cervantes Merino al presidir la Eucaristía Dominical en la Iglesia Catedral. Nosotros, en esta comparación, nosotros somos esa tierra que Dios nos ha dado todas las virtudes, toda la capacidad para que dejando sembrar la semilla en nuestra vida, podamos producir frutos buenos. Porque Dios va sembrando cosas buenas. No hay persona que sea totalmente mala. A veces dejamos crecer el mal. En otro momento el Señor nos dará otras parábolas, como el trigo y la cizaña. Pero lo que hoy se quiere destacar, lo que la palabra nos invita a destacar, es, hermanos, sin duda el poder de la fuerza de la palabra para producir fruto. Porque Dios ha sembrado cosas buenas en nosotros. Vamos respetando nuestros procesos y verán cómo sí podemos dar fruto. Que los papás tengan como ejemplo a San José, modelo de paternidad en la Iglesia, se encomienden a él y los oriente en su responsabilidad dentro de la familia, pidió Monseñor Eduardo Cervantes Merino durante la Eucaristía de ayer domingo, Día del Padre. Nuestra diócesis, llena de júbilo, da gracias a Dios y se prepara para celebrar 25 años de vida como iglesia particular. Monseñor Eduardo Cervantes entregó una carta pastoral que con motivo del año jubilar escribió para que se lea y reflexione en lo individual y también de manera colectiva. Durante este tiempo de gracia y bendiciones, los católicos podrán obtener la indulgencia en la Catedral de San Miguel Arcángel, en la parroquia de San Pedro Apóstol en Tequila, en la de Santa María de Guadalupe La Perla y en la de Santa Rosa de Lima de Ciudad Mendoza. Con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral San Miguel Arcángel, Monseñor Eduardo Cervantes Merino inauguró el año jubilar que por el 25 aniversario de la fundación de la Diócesis de Orizaba se realiza desde esa fecha y hasta el 13 de junio de 2025. La puerta es también un paso que conduce al interior de una iglesia, que para la comunidad cristiana es signo de comunión que une a todo creyente en Cristo. El obispo Eduardo Cervantes Merino, junto con la comunidad, el vicario general y párroco de Santa Rosa de Lima, padre Alejandro Cruz Márquez, y sacerdotes del decanato Fabril, dio gracias a Dios durante la Eucaristía con motivo de la apertura de la Puerta Santa en esta parroquia, porque de aquí brotó la vocación de quien fue el primer obispo de la diócesis de Orizaba, Monseñor Hipólito Reyes Larios. Cruzar la Puerta Santa es signo de los hijos de Dios, que al participar del año jubilar y recibir la gracia de la indulgencia plenaria, tienen en la tierra una probadita del cielo, siempre y cuando vivamos de acuerdo con los planes de Dios en la familia, en la comunidad, en el movimiento y ministerio que se nos ha confiado, dijo Monseñor Eduardo Cervantes Merino a la comunidad de la parroquia de San Pedro Apóstol de Tequila. Con prédicas, oración y convivencia de más de 500 personas provenientes de distintos municipios de Veracruz y el país, participaron en el Congreso Sagrado Corazón de Jesús, Sana Mi Corazón, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Río Blanco, para celebrar los 100 años de la consagración de nuestro país a su Sacratísimo Corazón y el aniversario de la Escuela de Evangelización, EFETA.
Con la veneración de una reliquia de su santo patrono, la comunidad católica de la Rectoría de San Antonio de Padua lo celebró con alegría y devoción compartida, con mayordomías de Mariano Escobedo, las que donaron el arco floral para el sagrario y el arreglo del templo, que se construyó hace más de 220 años e inicialmente fue capilla, pero que desde entonces ha estado dedicada a San Antonio de Padua. Sigue nuestras noticias en redes sociales y espera la próxima edición impresa. Informa en las breves de la diócesis, Mayra Figueiras. Estamos de vuelta con ustedes en este bloque en el que desde luego que es importante ponernos al tanto en el acontecer de nuestra diócesis con estas noticias más sobresalientes del quehacer pastoral. Sin duda que siempre será solamente alguna parte de todo lo que va aconteciendo en nuestra diócesis, ya que en cada comunidad, en cada parroquia, en cada movimiento, en cada grupo de nuestra iglesia siempre hay actividades que siguen realizando como tal su obra, sus actividades propias. Y bueno, pues agradecerles también a quienes nos saludan desde las diferentes comunidades. Es para nosotros siempre una oportunidad de saber que en este espacio, en estos espacios también en donde se puede con mucha gratitud anunciar la palabra de Dios y tener esa oportunidad de conocer todavía más nuestra fe, pues nos ayuda a saber y a sentirnos una sola iglesia desde donde nos encontramos o desde donde nos escuchamos o miramos. Así es que muchas gracias y también pues saludos a todos ustedes que están con nosotros cada lunes. Algunos preguntaban con algunas inquietudes también vocacionales. Por supuesto que siempre la pastoral vocacional es la encargada de ir acompañando, de ir orientando al adolescente, al joven, para que pueda ir descubriendo qué es lo que el Señor le ha preparado, así como cada uno de nosotros en su momento. De parte de la pastoral vocacional recibimos ese acompañamiento necesario para que después pudiéramos ingresar al seminario y comenzar con todo un proyecto que el Señor sigue realizando en nosotros. Pero volvemos al tema porque estamos queriendo hablar del jubileo, aunque todavía no hemos llegado como tal a abordar el jubileo. Sí estamos con esas previas porque ¿jubileo de qué? Por cierto, padre, ¿jubileo de qué? Mira, estamos hablando del jubileo por los 25 años de nuestra querida diócesis de Orizaba, que nace precisamente en un año jubilar, en el jubileo el jubileo del año 2000, el jubileo que celebra pues, los 2000 años del nacimiento de Cristo, que ahorita vamos ya a hablar de la redención en el 2033. Y entonces en el contexto del jubileo, en el año santo 2000, se crea la diócesis de Orizaba con la bula Auditorium Ferre del 15 de abril del mismo año. Y es allí donde se da incluso el nombre de las parroquias que van a conformar el nuevo territorio diocesano. De hecho, para quienes tuvieron la oportunidad de presenciar o de vivir la celebración de la apertura del año jubilar el pasado 13 de junio en nuestra querida Catedral de San Miguel Arcángel, seguramente que escucharon que antes de la apertura de la Puerta Santa se dio lectura a lo que fue la bula como tal de erección de esta diócesis, en la cual aparecen de una manera muy específica el territorio que ahora como iglesia particular debe abarcar para darle continuidad a todos los procesos formativos y pastorales. Pero desde luego que ahora que mencionamos que estamos cumpliendo 24 años o que hemos cumplido 24 para adentrarnos al jubileo de los 25, propiamente en esa gran alegría también de toda la Iglesia Universal, descubrimos con mucha gratitud y ahora que estábamos, Padre Miguel, en la celebración de la apertura del año jubilar, contemplaba yo con cierta nostalgia hasta eso, sin estar en los zapatos del prójimo, del hermano sobre todo,
contemplaba yo a los sacerdotes mayores de entre nosotros, a quienes decía, gracias a ellos, gracias a muchos de ellos es que ahora nosotros podemos tener esta cercanía como diócesis. Gracias a ellos es que nosotros también pues hemos recibido la gracia de los sacramentos. Gracias a ellos, y luego volteaba a ver a la comunidad participativa de la celebración, también muchas personas que hace 24, 25 años o más estaban allí presentes, realizando su servicio, realizando su ministerio, sirviendo con alegría a esa iglesia parroquial, comunitaria, y que ahora estaban también con mucha alegría celebrando ya pues 24 años de haber caminado como diócesis. Muchos de ellos con mucha historia que escuchar, porque son quienes se van volviendo en testigos de la presencia del Señor entre nosotros, y de una manera muy especial en esta iglesia particular que como diócesis, año 2000 nos ubicamos, iniciamos con una gran alegría, y con la alegría de saber que nuestro primer obispo, el primer obispo que iba a encabezar como tal nuestra diócesis, pues era de nuestro territorio diocesano. Fue una gracia muy especial saber que iniciábamos como diócesis y que en esa historia de la salvación particular aquí de la diócesis de Orizaba, comenzaba también a escribirse una historia especial con un sacerdote llamado Hipólito Reyes Larios. Qué dicha tan grande, Padre Miguel. Efectivamente, un rector del seminario arquidiocesano de Jalapa que recibe la noticia de ser nombrado el primer obispo de la diócesis de Orizaba. Y ya el primer obispo es el punto de partida de todo un programa de experiencia fundacional, porque es empezar desde ceros la construcción de toda la estructura que conforma la diócesis. Entonces, providencialmente el Espíritu Santo eligió un hijo de estas tierras, de las tierras mendocinas, para ser el primer obispo de nuestra diócesis. Y con aquel lema de Espíritu Santos supernos, o el Espíritu Santo está sobre nosotros, comenzó esta experiencia de la diócesis de Orizaba. Y por supuesto que de el año 2000 para acá, seguramente que hemos sido testigos de la manifestación de Dios en muchos momentos de nuestra historia particular diocesana. Pero seguimos abordando entonces esta temática, ¿verdad? Qué interesante es descubrir y valorar la historia por esos grandes acontecimientos que nos van constituyendo como tal, como iglesia, como diócesis, que nos van alegrando, que nos van dando motivos para perseverar en nuestra fe, y que con los testimonios de muchos hermanos nuestros, pues también nosotros nos vamos animando a ser testigos de eso que aconteció y que siga aconteciendo todos los días de nuestra vida. Pero al regresar continuamos. Ya estamos de vuelta con ustedes en este cuarto bloque, y vamos antes de continuar con los saludos con Fátima. Gracias. Andrés Cologua González. Saludos Padre Marcos y Miguel desde Iztac, de la familia Cologua Galvez. Bendiciones desde Ontario, Canadá. Felicitaciones Diócesis de Orizaba. Saludos desde Tehuacán. Con cariño, la familia Romero Sánchez. Raquel Hernández del Salvador envía felicitaciones a la diócesis. Que sea un éxito este año jubilar. Familia Jiménez Ramos saluda al Padre Marcos y Miguel desde Santa Mónica, California. La familia Salera Belleira felicita a la diócesis de Orizaba desde Córdoba, Argentina. Bendiciones y saludos desde Barcelona de la familia Gallardo Díaz. Bendiciones desde el Cusco, Perú, de parte de Gina Martínez. Agradecemos a todos ustedes sus saludos y esta oportunidad que nos dan también de llegar a ustedes mediante pues todos estos medios en los que el Señor nos permite poder acercarnos y poder
compartir esta diversidad de temas y poder animarnos unos a otros también en el caminar que como iglesia vamos teniendo, y el saber que como iglesia aquí en Orizaba y en Perú y en Argentina y en España y en Estados Unidos y en donde sea, la iglesia está presente y la iglesia sigue manifestando esa presencia. Sobre todo el Señor sigue manifestándose cercano a nosotros en todas esas realidades en donde todos los días vamos luchando y todos los días seguramente vamos enfrentando esas mismas realidades, y en todos va surgiendo siempre la esperanza de que con nuestras acciones, con nuestra labor, con nuestro trabajo, se siga edificando la iglesia que el Señor hace 2000 años, pues más de 2000 años, ¿verdad?, ha querido iniciar como un proyecto especial para anunciar y compartir la gracia de Dios para todos los hermanos. De hecho, una de las frases que recuerdo de mi ordenación, Monseñor Eduardo Cervantes Merino decía: te estás ordenando para bendecir, para transmitir la gracia de Dios, para ayudarme en la colaboración del pastoreo de esta iglesia diocesana y para el anuncio del reino de Dios. Y creo que esa tarea la tenemos también todos nosotros en las iglesias particulares diocesanas a las que pertenecemos, en las comunidades parroquiales donde realizamos nuestro servicio o hacemos presencia dominical para vivir el encuentro con el Señor en la Eucaristía, y también en el compromiso de tantos hermanos que realmente con la camiseta bien puesta, pues viven su fe. Así es que también muchas gracias y felicitaciones a ustedes y saludos a ustedes porque son el motivo también de nuestra presencia en este espacio. Padre Miguel, estamos abordando esta temática tan especial para nosotros ahora como iglesia diocesana, el año jubilar. El año jubilar que precisamente es eso, es un año de júbilo, un año de alegría, un año de mucha experiencia de gracia de Dios. Incluso en nuestra última edición de nuestro periódico diocesano Buena Noticia, pues ha salido una edición especial con esta temática en la que queremos ir recordando todas estas manifestaciones del Señor entre nosotros a lo largo de esta historia, comenzando por Monseñor Hipólito Reyes Larios, primer obispo de la diócesis de Orizaba, que desde luego se echaba a los hombros una cruz especial, Padre Miguel. Sí, porque era el inicio, la cuestión de la fundación, el crear el seminario. Por ejemplo, Monseñor viene de ser rector del Seminario Arquidiocesano de Jalapa, trae todo el esquema formativo y se pone la camiseta para formar, para construir, para mantener el seminario La Sagrada Familia. Y con ello también la experiencia del inicio del primer plan diocesano de pastoral, respondiendo a las necesidades de la naciente diócesis, lo mismo que las visitas pastorales, lo mismo que el establecer la curia diocesana con todos los diversos órganos internos que son necesarios para la administración y el gobierno de la misma diócesis. Qué tarea tan importante, Padre Miguel, para alguien que asume pues este cargo de ser obispo, que pareciera o es desde luego una gracia muy especial a quien se le concede este ministerio, pero consigo esa cruz que verdaderamente implica amor a la iglesia, Padre Miguel. Efectivamente, porque la tarea de un obispo es pastorear, custodiar, velar por la fe de su comunidad, velar por su pueblo, estar al pendiente de ellos y de esas necesidades espirituales del pueblo, pero unido también a la cuestión social. Ya desde entonces, pues todo el proceso de la formación de Cáritas también, de esta naciente diócesis que tiene un rostro indígena, que tiene un rostro campesino, que tiene un rostro obrero, de comerciantes, que es una diócesis pequeña pero con mucha riqueza. Y entonces la importancia del acompañamiento del pastor de la diócesis, del señor obispo, para con este pueblo que Dios le ha encomendado. Y luego, pues con esas preocupaciones esenciales que ya nos compartías, el formar
pues la estructura básica de una diócesis, de quién va a encabezar, de quién va a estar al frente de las comunidades parroquiales, las prioridades que también se van descubriendo, como la necesidad de tener una casa de formación para la vida misma de la iglesia, en la que se formen los sacerdotes, la necesidad también de hacer sentir cercanas a las comunidades de religiosas, ¿verdad?, que van surgiendo en nuestra diócesis, que también para nosotros son una riqueza, Padre Miguel. La riqueza de la vida consagrada, pues siempre va a ser un respiro y un pulmón importante en la iglesia, porque primero, tanto en su vertiente masculina como en su vertiente femenina, en nuestra diócesis tenemos más presencia de vida consagrada de personas religiosas en el ámbito femenino, y siempre es una riqueza porque son mujeres orantes, algunas contemplativas, pero mujeres también de la vida activa, que con su servicio a la iglesia a través de los colegios, a través de el acompañamiento a personas mayores en asilos y en algunas otras instituciones, pues son todo un testimonio de fe también para la misma comunidad. Y es increíble porque es gente de mucho trabajo, pero de mucha oración también. Sostienen a nuestra diócesis con su oración. Y Padre Miguel, también lo que hace un momento compartía yo, tantos y tantos hermanos de la comunidad eclesial que desde su vida laical, como laicos, han sido también esenciales para poder nosotros ahora alegrarnos y tener ese júbilo inmenso por este caminar diocesano. Y es que la vida de la iglesia es jerarquía junto con laicado, y es una jerarquía de servicio. El obispo, el presbítero, el diácono, si no se integra en el servicio a su pueblo, pues carece de sentido, sería solo un título. Es la primacía del servicio. Y entonces ahí viene la integración de la comunidad y de un laicado que se forma, y al menos en las 3 experiencias que llevamos con nuestros obispos, ha habido una prioridad hacia el laicado, la formación de laicos cualificados que puedan acompañar también en el ámbito de la pastoral, la presencia del laicado que llega a donde el presbítero o la religiosa no puede llegar, a donde se da el ambiente de la vida laboral, el trabajo, la vida académica, y donde un laico preparado puede hacer mucho bien. Y gracias a Dios, esta experiencia de un laicado que se va formando, pues la constatamos cuando hay las asambleas diocesanas, gente que llega interesada, deseosa de colaborar, dispuesta a poner su granito de arena en la construcción de nuestra experiencia diocesana. Y Padre Miguel, el tiempo se nos pasa muy pronto, pero antes de ir cerrando, la experiencia de un segundo obispo, Monseñor Marcelino, qué importante es el ir actualizándonos en quienes van encabezándonos como diócesis y que van siendo fundamento esencial para nuestra vida eclesial diocesana. Servir con alegría, el lema de don Marcelino, un obispo que es el segundo obispo de Orizaba. Él no fue ordenado aquí, consagrado obispo, sino más bien llega ya desde su experiencia de obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Pero también fue una experiencia importante en la vida de nuestra diócesis, que dio paso después a la experiencia de Solo Somos Siervos de Monseñor Eduardo. De un tercer obispo de quien nosotros o muchos de nosotros fuimos testigos pues propiamente de la celebración donde se le concede esta tarea tan especial de pastorear ahora nuestra iglesia diocesana, y que ya dentro de ese mismo caminar, pues ahora él mismo es testigo de esta celebración, de este jubileo, y ya va entendiendo con mucha cercanía la dinámica propia de nuestra iglesia, de nuestra zona, de nuestras realidades eclesiales aquí en la diócesis,
y comprometido con, pues, con esta tarea, ¿verdad?, de encabezar, de dirigir, de guiar, de acompañar. Ahora, pues también con esa preocupación de decir, vamos a animarnos en este jubileo, que es la oportunidad más grande que tenemos de anunciar la presencia y la gracia de Dios entre nosotros. Y es curioso porque, mira, nace la diócesis con un obispo de la propia diócesis naciente. Viene un obispo del Bajío, que es el segundo obispo con todo el estilo propio de aquella zona, y el tercer obispo es un obispo cercano a nosotros de alguna manera, porque se formó en el seminario arquidiocesano de Jalapa y colaboró con el obispo de Tuxpan, en el presbiterio de Tuxpan, de alguna forma parte del territorio de nuestro estado de Veracruz, de dónde y en dónde está ubicada nuestra diócesis. Así es, entonces esta realidad o ese contexto nos ayuda un poco a entender el motivo de esta gran alegría, ¿verdad?, que ahora el pasado 13 de junio hemos comenzado a vivir aquí en el año jubilar. Padre Miguel, ya se nos está agotando el tiempo, pero una última palabra a propósito del tema del año jubilar, Padre Miguel, que con júbilo estamos viviendo esas aperturas de unas puertas especiales. En síntesis, año jubilar, año de gracia. Tenemos la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria en la Catedral de San Miguel Arcángel, en San Pedro Apóstol Tequila, en Santa Rosa de Lima, Ciudad Mendoza, y en Santa María de Guadalupe, La Perla. Son las sedes de peregrinación para poder recibir, ganar la indulgencia plenaria. Mediante este permiso que pues la Santa Sede nos concede a propósito de esta gran alegría, y que creo que verdaderamente son oportunidades que van despertando en nosotros ese entusiasmo por sentirnos privilegiados ante el Señor. Con mucha alegría vivíamos la misa de apertura aquí en nuestra iglesia catedral. Con mucha alegría escuchaba el participar y el cantar y el responder de quienes presencialmente estaban en esa celebración. Con mucha alegría en cada una de estas puertas que se han abierto ya en Ciudad Mendoza, Santa Rosa de Lima, o en San Pedro Apóstol Tequila, se mira el participar y el anhelo por decir, también en mí quiero que se vea manifestada la gracia de Dios. Y tenemos todo un año entonces para hablar de esta temática, Padre Miguel. Una última palabra antes de ir cerrando. Mira, la última palabra tiene que ver con la cuestión vocacional. Mañana es la ordenación del Padre César Cepagua Gutiérrez, que va a ser el próximo encargado de la pastoral vocacional, y el próximo viernes es la ordenación del Padre Axel Iván Peralta Bermúdez en Maltrata. Grandes regalos y bendiciones que Dios nos da en la ordenación de estos hermanos nuestros, y pues quien se sienta llamado a pedir informes, a buscar a los padres del seminario y iniciar un proceso de discernimiento para descubrir la voluntad de Dios. Bueno, pues como cada lunes es la oportunidad de estar entre ustedes, y muy agradecido siempre por esos espacios donde podemos seguir abordando estos temas de interés y de necesidad de saber entre todos nosotros en estas manifestaciones de la gracia de Dios que como iglesia vamos teniendo. Su servidor, Padre Marcos Rolando Hernández Vega, les agradece mucho, y por supuesto que siempre en la misma sintonía en la oración y en la vida de fe. Que Dios les bendiga y buenas noches. Gracias, Padre Miguel.